Ay, no le doy, si no abro el micrófono no vamos a poder estar hablando con el señor Aníbal Barcelona para hacer nuestra columna de historia. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal, Renata? Bienvenida vos también. Pero muchas gracias. De nuevo al aire. Sí, señor, sí, señor. Acá decía, ¿no? Justo los días que me voy tranqui, no pasa nada en el mundo, ¿no? Actualizando ahí las cuestiones que van más sucediendo. Allá de algunos confites tirados de un lado para el otro, sí. Después no pasó demasiado. No. Una reforma laboral que nos vuelve a la esclavitud. Bueno, eso, ¿no? Como y también hoy escuchaba ahí una historiadora que hacía un breve reconto de algo sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Y diciendo, bueno, estamos en cosas que hay objetivos históricos que ciertos núcleos concentrados de poder van intentando cíclicamente cada tanto y ahora, bueno, pareciera ser que tienen vía libre rompiendo todos los acuerdos hasta aquí pautados para este nuevo orden, ¿no? Tal cual, ese nuevo orden mundial que decía Caetano que no estaba bueno ese nuevo orden fijado en los 90 y que, bueno, con la llegada de este personaje tipo sheriff del mundo, haciendo de las suyas, volviendo a las formas imperiales más crudas y crueles que ha tenido los imperios a lo largo de nuestras historias. Bueno, y lo que nos compete en este mes de la memoria y a 50 años del golpe cívico-militar genocida de 1976, estamos rememorando las representaciones culturales y en este caso a través del cine en las distintas décadas. La semana pasada estuvimos hablando del cine que se hizo durante la dictadura, que tangencialmente abordaron, tratando de sortear muchas veces la censura y el aparato represivo, lo que se permitía hablar por ahí. Denuncias a nivel económico-social, como dijimos, Tiempo de Revancha, Plata Dulce, la corrupción, una película que no habíamos nombrado que se llamaba El Arreglo, que tenía que ver con un hecho barrial, pero bueno, quiero decir que ninguna película había ingresado de lleno a las cuestiones referidas a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que habían acontecido en el periodo 76-83. Hoy vamos a hablar de los años 80 y 90, y cuando hablamos de la década del 80 nos referimos a partir del momento de la recuperación de las instituciones democráticas en 1983, es decir, que haremos un recorrido por las representaciones del cine en tiempos de Alfonsín y el menemismo, ¿no? Bueno, entonces vamos al primer punto, la década del 80. Con la recuperación de la democracia, la sociedad requería elaborar ese terror represivo, empujado por cierta apertura. En el terreno del cine, por ejemplo, fue nombrado Manuel Antín muchas figuras de la cultura estuvieron muy presentes como para romper con todo aquello que había sido la censura, la represión también en el aparato cultural, y esto se conoció como el destape, ¿no? El destape en términos de distintas situaciones que se empezaron a vivir, por ejemplo, a partir de las denuncias en los medios de comunicación, esa medio horror show, ¿no? Que había de tapas de revistas, gente que, otras revistas que no, ahora para ti, distintas revistas que generalmente eran de la farándula, de golpe se empezaron a ocupar porque vendía, ¿no? Del horror de la dictadura, mostrar imágenes de lo que habían sido los campos de concentración, las tumbas NN, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa información periodística y también
la apertura de la discusión política en aquel tiempo que se llamó de la primavera alfonsinista, ¿no? Una cierta apertura, otorgaron material suficiente para el abordaje de lo ocurrido en ese pasado reciente. Entonces vamos a ver que aparecen películas como La historia oficial de Luis Puenzo del año 1985, y si te parece ahí escuchamos el audio 1 para ver un poquito de la trama de esa película. Dale, ahí escuchamos. Espérate, hacemos así y... Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como una mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tienen las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Bueno, ahí estaba ese diálogo, Wow, ¿no? esa mesa familiar, ¿no? Entre, creo que es Guillermo Bataglia, el padre, sí, y Héctor Alterio y Hugo Arana. Sí. Hugo Arana y Alterio hacían de hermanos y que, bueno, ahí está. Sí, que eso, como el retrato de esa sociedad fragmentada, Claro. que me parece que, bueno, que encarna Norma Leandro en esa cosa del medio, de bueno, yo creo, Sí. quiero creerle a mi marido y la cosa, es muy fuerte, Tal cual, muy fuerte, tal y escuchando hoy esta conversación, decís, che, realmente estamos en un bucle, ¿no? Sí. Con relación a estas grietas en Sí. las familias, ¿no? Que se empiezan a dar y que, digamos, la dictadura se había encargado de mantener esa cuestión de la familia, no sé, la familia cristiana, occidental y cristiana, Claro. unida. Empiezan a verse estas grietas y hay otra película que yo iba a hacer mención, Esperando la carroza, donde también aparece esa cuestión de los quiebres que se dan al interior de la familia y una especie también de personajes que encarnan ese sálvese quien pueda que culturalmente se había empezado a instalar con la dictadura, que después se profundizó en los 90 y hoy busca hacer anclaje también en la sociedad, ¿no? El sálvese quien pueda. Sí. Bueno, otras películas que hablaron de la dictadura de distintos modos, de distintos géneros dentro del cine, policiales como En retirada, de Sanso, de 1984, testimoniales como La noche de los lápices, de Olivera, de 1986, Malvinas también estuvo representado con Los chicos de la guerra, Bebé Camín, en 1984, comedias como El hombre de la deuda externa, Los días de junio, La amiga, bueno, para hacerlo más sintético, y musicales como El exilio de Gardel, de Pino Solanas, en 1986, y Sur, de 1988, que intentaban representar,
distintas cuestiones como, bueno, las situaciones de cárceles, en el caso de Sur, o la situación de presos políticos, o el exilio, ¿no? En el caso del exilio de Gardel, esa gran película de Pino Solana. Hay que sumar películas como Asesinato en el Senado de la Nación, de Juan José Yusid, que hablaban de otro tiempo histórico, como había sido la década infame, el negociado conocido como Pacto Roca-Runciman y el asesinato del senador Enzo Bordaberry cuando la bala buscaba el cuerpo del denunciante de aquel negociado, que era Lisandro de la Torre. Lo que buscaba reflejar esa película era la continuidad histórica, esto que recién hablábamos con relación a Trump, de la violencia política, liberal, conservadora, el Estado como fuente de negocios espurios y la violencia política en el mismo seno del poder político, ¿no? En el Senado de la Nación. Bueno, y otra película que recién dijimos, nombramos, Esperando la carroza, de Alejandro Doria, del año 1985, que fijaba la atención a través del humor o el grotesco, estas grietas de aquella familia que buscaba mostrar la dictadura como que había sido una familia ejemplar, ¿no? La familia con esa moral cristiana, occidental, y que, bueno, aquí aparece esa grieta y con una gran diferenciación social entre los protagonistas. Pensemos el personaje de Luis Brandoni y el de China Zorrilla, como en dos ámbitos distintos en ese momento. Y bueno, a Luis Brandoni hay que decir que después se lo terminó comiendo ese el personaje, ¿no? Le quedó bien el de Tres Empanadas. Sí. Bueno, de las 145 películas realizadas entre 1983 y 1989, el 30% de ellas miraron de frente, y en algunos casos de un modo sesgado, lo que había ocurrido en ese pasado reciente. Lo interesante es que ese 30% de películas que hablaron de la dictadura fue mayor que las producciones de aquel cine liviano que se hacía por aquel tiempo, pero muy taquillero, efectista, como el cine de Porcel, Olmedo, Altavista, Calabró, ese humor, bueno, que habíamos nombrado la semana pasada, en muchos aspectos muy machistas y, bueno, liviano, un humor liviano. El modo en que se abordó el lenguaje del cine en las películas más emblemáticas de este periodo, como La República Perdida, que no la nombré, que fue del año 1983, La Historia Oficial y La Noche de los Lápices, fue la teoría de los dos demonios. ¿De qué se trataba esta teoría? Bueno, el punto principal era que los responsables únicos de la violencia habían sido los jefes de las Fuerzas Armadas y las cúpulas de las organizaciones políticas armadas, ¿no? Es decir, bueno, estos fueron los culpables y los responsables de lo ocurrido, y por esto se desató un mar de sangre, ¿no?, en nuestro país. Esto estuvo refrendado también en el juicio a las juntas, donde se juzgó y condenó a los jefes de las tres armas. También, por supuesto, se buscaba juzgar a los jefes de las organizaciones armadas, pero en su gran mayoría estaban en el exilio. Por afuera de estos responsables se construye la figura de la víctima inocente. En la historia oficial que recién escuchábamos, el personaje de Alicia, encarnada en Norma Leandro, es parte de ese dispositivo, porque ella, profesora de historia, no sabía nada de lo ocurrido, y junto a su marido, violento y cercano al poder, dictatorial, Héctor Alterio, habían adoptado una niña apropiada, nacida en las catacumbas del poder represivo. Vamos a escuchar el audio 2, donde Chunchuna Villafañe le cuenta el horror que le había tocado vivir, y Alicia, Norma Leandro, se va desayunando de lo que había ocurrido. De la Prida. No la Prida. En la puerta tenía un póster de Gardel.
Me le hicieron mierda. Entraron a patadas y me pusieron un pullover en la cabeza y rompieron todo. Me llevaron en un auto con los pies de ellos encima. Me pegaron un culatazo. Cuando me desperté, estaba desnuda arriba de una mesa donde empezaban a picanearme. En algún momento vino alguien, me puso un estetoscopio y le dijo que pararan. No estoy segura si fue ese mismo día. Perdí un poco la noción del tiempo y es como si se me hubiera roto algo adentro. Que ya no sé si tiene arreglo. Todavía me despierto ahogada a la mañana. Y estoy allí colgada. Me meten la cabeza en un tacho de agua. Después de 7 años todavía me ahogo. Cuando salí de allí, me dijeron que había estado 36 días. Había adelgazado 12 kilos y me habían hecho todo el tratamiento. Al principio me libré de las violaciones. ¿Sabes por qué? Porque el que vino a casa, al único al que le miré la cara, me sonrió y me dijo: a vos te voy a guardar para mí. Y después, yo le oía la voz todo el tiempo cuando venía y preguntaba si se habían acordado de guardarme. Tengo terror de oír su voz en la calle o en el subte. ¿Pero por qué? ¿Por qué te hicieron eso? Bueno, ¿por qué te hicieron eso? Sí. ¿No? Es, digamos, como que recién se desayuna. Y es muy fuerte la escena porque estaban tomando una sobremesa y y empieza a contar y la risa aparece ahí como desubicada, ¿no? Pero bueno, es esa figura de víctima inocente, en el caso de Norma Leandro, que en distintas representaciones fue mutando, que yo, las monjas francesas en otras películas, los militantes ciegos, películas o forma de contar, ¿no? Sí. Militantes ciegos, militantes políticos ciegos secuestrados en Rosario, o los adolescentes secundarios secuestrados en La Plata, refrendado en la película La Noche de los Lápices. El mecanismo de la teoría de los dos demonios cierra sosteniendo que esa sociedad es inocente y que en todo caso hubo sectores manipulados por aquellas cabezas demoníacas. Podían ser los jefes militares, claro, o los jefes de las organizaciones armadas. Sí, inconexas, ¿no? Claro, de algún plan sistemático. Claro. Bueno, y eso, digo, en ciertas maneras opera en estos tiempos cuando, bueno, nos buscamos desentender de nuestras responsabilidades al momento de elegir, al momento de votar, etcétera, etcétera. Sobre esta forma de contar, uno de los es cineasta, periodista, comunicador, Jorge Falcone, hermano de María Claudia Falcone, desaparecida en La Noche de los Lápices, cuenta las diferencias que tuvo con aquella película y contra este discurso de la teoría de los dos demonios. Vamos al audio 4. Lo que decís, sin ir más lejos, esta semana circuló un TikTok de la editorial Perfil, donde, consultado por un periodista, el director de esa película que estableció un relato canónico
que por lo menos los familiares peronistas de los pibes, como la familia López Muntaner, como la familia Ungaro y nosotros los Falcones, tratamos de deconstruir desde hace casi 40 años. Fíjate que la primera representación teatral a la que yo asistí sobre los hechos de la Noche de los Lápices tuvo lugar en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, a cargo de un grupo de egresados que escenificó aquellas circunstancias. Te decía, esta semana circuló un TikTok donde Héctor Olivera dice: no eran revolucionarios, eran niños. Claro. Eso ha condicionado que muchas obras de teatro que están siendo puestas en escena, hace poco vi una en el Coliseo Podestá, tomen como referencia ese relato canónico consagrado por la película. Yo no puedo hacer extensivo a todos los chicos que quedaron en el camino de la Noche de los Lápices lo que suelo decir de mi hermana y de su compañera María Clara Ciocchini. Pero así como yo devine un oficial del área federal de prensa de la organización político-militar Montoneros, mi hermana era una miliciana de esa organización, y María Clara Ciocchini, su responsable, era aspirante de esa organización. Fuerte, ¿no? Sí. Y muy claro, digo, para desmontar ese mecanismo de construcción. No sé si nos va a quedar mucho tiempo, pero cualquier cosa cortame. Dale. Vamos entonces ahora a la década del 90, en la época del menemismo, que fue una especie de cine del olvido. Recordemos que apenas llegó al poder, al gobierno Menem, refiriéndose a la última dictadura militar, lo que proponía era la reconciliación de aquel otro discurso hegemónico y que había sancionado a los culpables y aportó lo que se conoció como el indulto, ¿no? Sí. El indulto a las cabezas visibles que algunos habían sido condenados a cadena perpetua, Videla, Macera, entre otros, y la consiguiente clausura del tema, ¿no? Era una especie de pasemos a otro tema y mejor no hablar de eso, ¿no? Sí, la típica, bueno, ahora miremos hacia adelante. Claro, sí. claro. Y como también esto se correspondía con con otro relato canónico, haciendo alusión a lo que decía Jorge Falcone, que la Argentina marchaba hacia el primer mundo y que para eso había que sellar toda grieta con aquel pasado histórico, ¿no? En la producción cinematográfica, algo habíamos dicho la semana pasada, que en los años 90 sufre una crisis profunda el cine, es el tiempo de los VHS, de los videoclubes y los cines, las salas de cines antiguas convertidas en iglesias evangélicas, mueblerías, cocheras, etcétera, etcétera, pero que eso se correspondió también con una profunda crisis económica de los años 90, más allá de la fiesta del 1 a 1 y del dólar barato, como en estos tiempos, Sí. pero hubo un proceso profundo de desindustrialización que caracterizó al menemismo y una caída fuerte de los consumos culturales y también la producción cultural y en cine, ¿no? Habíamos dicho que hubo 145 películas aproximadamente entre 1983 y 1999 y en este periodo 1989-1995 se hicieron 83 películas y solo hubo 8 que hablaron del tema de lo que había acontecido en la dictadura. Y de esas 8, 3 fueron coproducciones con otros países, ¿no? Así que lo que permite visualizar que había una búsqueda de sellar, de cerrar, y que, también pareciera como que se buscaba
no seguir hablando de esto, de lo que había acontecido. Pero sí hay dos muy buenas películas que yo quiero señalar. Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain, de 1992, y Un muro de silencio de Lita Stantic, de 1993, con un elenco impresionante. Bueno, esta es una de las coproducciones, con Vanessa Redgrave, Lautaro Murúa, ahora no recuerdo, Guillermo Chávez es, no, Hugo, ¿no? No, Hugo Chávez, el de Venezuela. Bueno, sí, bueno, entendimos. Chávez, Está Chávez, bien. el gran actor Chávez, Sí. bueno, entre otros. Y perdón si me estoy olvidando, seguramente me estoy olvidando de otros tantos. Soledad Villamil también. Y es una película que un poco denuncia esto, ¿no? El no querer hacerse cargo. Se trata, Vanessa Redgrave es una directora de cine, es una película dentro de la película, ¿no? Viene a ser una película sobre una historia de un desaparecido, tiene el aporte de un profesor que la va a acompañar en el proceso de realización, y ella considera que va a ser un éxito, pero sin embargo se encuentra con esto, con un muro de silencio. Nadie quiere hablar, ¿no? Pero sin embargo es una gran película para revisar, revisitar, porque, bueno, no la quiero spoilear, pero sí va a generar un interés en la hija, es decir, las nuevas generaciones. Es como también la emergencia en esos tiempos de la organización Hijos, ¿no? Entonces, escuchamos, si te parece, el audio 5. Bueno, ahí hay un diálogo entre Chávez, que ahora Julio Chávez. Ahí Laura ahí nos Qué pasa. grande Laura, es una gran Sí, asistente. escuchamos entonces. Si es que quiere, espera. Porque Ahí está. tarda. Como mira a alguien que sabe que va a morir. Pato, no te preocupes en la mirada. Piensa en esto. Estuviste sufriendo torturas durante 6 meses. No has visto a Ana desde el día en que los secuestraron. Y estoy segura, seguro, que esta es la última vez que la vas a ver. Tu idea es que yo no diga me van a matar. Yo pienso que tienes una sola idea en la cabeza. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Hola. La espera. Dice que son 2 o 3 días de reposo. Nada más. Ah, Bruno. Muy bien, gracias. Bueno, con esto ya prácticamente cerramos. Recomendamos Un muro de silencio de Lita Stantic, 1993. Y sobre el fin de la década hay algunos documentales muy interesantes, como Montoneros, una historia de Andrés Di Tella del año 98, y Cazadores de Utopías de Coco Blaustein, que reivindican la militancia, la lucha política, incluso la lucha armada como acción política, al calor también de lo que va sucediendo en los territorios, la resistencia al neoliberalismo y la puesta en acción de los movimientos sociales que se enfrentan en la ruta al despojo neoliberal. Cutrailcó, Plaza Huíncul, Tartagal, Tierra del Fuego, ¿no? Digamos, en esta mirada federal de lo que iba sucediendo hacia el fin de la década menemista, o en la segunda parte, digamos, después de 1995, y que se corresponde con estas películas. Nos quedó Garage Olimpo, pero lo dejamos para la semana que viene como pie para hablar del cine que vino después del 2001.
Muchísimas gracias, Aníbal, como siempre ahí, entendiendo que, a ver cómo podemos hacer para salir de algunos bucles, reconociendo que estamos dentro, ¿no? Sí. Que hay cosas que vienen de antes y que por más que nos parezcan, que estos odios nos parezcan nuevos, vienen de viejo, ¿no? Así que, es. bueno, a reconocerlo. Gracias. Gracias, Rena.